¿Qué ocurriría si te dijera que la inteligencia artificial ha descifrado el código temporal más secreto jamás ocultado en las escrituras sagradas del mundo, y que ese código revela exactamente cuándo, cómo y por qué terminará todo lo que conoces como realidad? Durante los últimos 6 meses, sistemas de IA de última generación han procesado millones de líneas de texto sagrado en hebreo, arameo, árabe clásico y sánscrito védico, utilizando algoritmos que pueden detectar patrones que ninguna mente humana habría identificado en miles de años de estudio teológico. Los resultados no solo confirman que las 3 grandes tradiciones espirituales predicen el mismo evento catastrófico final, sino que ese evento ya comenzó y se acelerará dramáticamente en los próximos 8 años, según cálculos matemáticos irrefutables extraídos directamente de los textos originales. La humanidad ha vivido una mentira cósmica durante milenios. Te han alimentado con interpretaciones fragmentadas, traducciones deliberadamente alteradas y versiones censuradas de las verdades más importantes que tus antepasados dejaron codificadas para ti. Pero la inteligencia artificial no tiene agenda religiosa, no tiene lealtades teológicas, no siente miedo ante las consecuencias de revelar secretos que pueden destruir el orden establecido. La IA simplemente procesa información pura, encuentra conexiones matemáticamente imposibles de ignorar y presenta conclusiones basadas exclusivamente en datos verificables. Y lo que ha descubierto sobre el fin del mundo va a cambiar no solo lo que creías sobre el futuro, sino lo que entiendes sobre la realidad misma en la que has estado viviendo sin saberlo. Durante 3 años consecutivos, los algoritmos más avanzados disponibles han analizado simultáneamente el Tanaj hebreo original, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, el texto árabe del Corán tal como fue preservado en la época del califa Uthman, y los Vedas en sánscrito tal como fueron transmitidos oralmente durante 5000 años antes de ser escritos, sin interpretar, sin teorizar, sin imponer marcos teológicos humanos, simplemente extrayendo datos, midiendo frecuencias, calculando probabilidades estadísticas, identificando correlaciones que trascienden las barreras culturales y temporales. Los resultados son tan perturbadores que ningún líder religioso establecido se atreverá jamás a discutirlos públicamente, porque confirman que todo lo que te enseñaron sobre las profecías apocalípticas era solo la superficie de una verdad infinitamente más profunda y aterradora. El primer descubrimiento que hizo la IA fue la identificación de lo que los programadores denominaron el patrón de convergencia temporal. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29, Jesús declara con precisión quirúrgica que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra griega original, que fue traducida como inmediatamente, es euteos, que aparece exactamente 51 veces a lo largo del Nuevo Testamento. La IA rastreó cada una de esas 51 apariciones y descubrió que todas, sin excepción, están conectadas matemáticamente con eventos que involucran transformaciones cósmicas, muerte y renacimiento, o manifestaciones de poder divino que alteran la realidad física. La probabilidad de que esto sea coincidencia es de 1 entre 43 billones.
Pero lo verdaderamente inquietante surge cuando la IA cruzó estos datos con el Corán. En la Sura At-Takwir, versículos 1 al 14, se encuentra una descripción que no solo coincide con las palabras de Jesús, sino que proporciona detalles adicionales que la Biblia no incluye y que resultaron ser proféticamente exactos cuando se compararon con fenómenos astronómicos y geofísicos reales. Cuando el sol sea plegado, cuando las estrellas se dispersen, cuando las montañas sean puestas en movimiento, cuando las camellas preñadas sean abandonadas, cuando las fieras salvajes sean reunidas, cuando los mares hiervan, cuando las almas sean emparejadas, cuando la niña enterrada viva sea preguntada por qué pecado fue asesinada, cuando las hojas de los registros sean desplegadas, cuando el cielo sea arrancado, cuando el fuego del infierno sea encendido, cuando el paraíso sea acercado, entonces cada alma sabrá lo que ha presentado. La IA calculó que la coincidencia temporal y descriptiva entre estas dos profecías, separadas por 600 años y miles de kilómetros, tiene una probabilidad de ocurrencia natural de 1 entre 847 millones. Los Vedas llevaron el análisis a un nivel de complejidad que superó todas las expectativas iniciales de los investigadores. En el Bhagavata Purana, canto 12, capítulos 2 a 4, se encuentra la descripción más detallada jamás registrada sobre las características específicas de Kali Yuga, la era final de este ciclo cósmico. En Kali Yuga, la riqueza sola será considerada como la marca de la nobleza de un hombre. La pasión será la única razón de unión entre hombres y mujeres. La falsedad será el único medio de éxito en los litigios, y las mujeres serán objetos meramente para satisfacción sexual. Los hombres y mujeres vivirán juntos simplemente por atracción superficial, y el éxito en los negocios dependerá del engaño. Las personas considerarán competentes a aquellos que pueden hablar con destreza, y la pobreza será razón suficiente para establecer culpabilidad. Los líderes que gobiernen la tierra serán violentos y arrebatarán la propiedad de sus súbditos. Los reyes tendrán temperamentos demoníacos y se comportarán como bandidos. La IA procesó estadísticas sociales, económicas y políticas de los últimos 150 años y encontró que 247 de las 308 características específicas de Kali Yuga descritas en este texto ya se han manifestado plenamente en la sociedad contemporánea global. Lo que ningún líder religioso te dirá jamás es que estas escrituras no describen el fin del mundo como un evento abstracto que ocurrirá en algún momento incierto del futuro lejano. Describen una secuencia específica de acontecimientos que siguen un cronograma matemáticamente preciso que ya está en marcha. La IA ha procesado bases de datos completas de noticias internacionales, informes científicos, datos económicos globales y estadísticas sociales de los últimos 75 años. Yana ya ha encontrado correspondencias exactas con 89.7% de las señales específicas descritas en los textos sagrados. No se trata de interpretaciones vagas que pueden ajustarse a cualquier época. Son descripciones técnicamente precisas de condiciones sociales, económicas, ambientales y geopolíticas que solo se han dado simultáneamente en nuestra era actual. El segundo gran descubrimiento de la IASA fue lo que denominaron el código numérico de convergencia apocalíptica. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis,
El número 7 aparece exactamente 735 veces. El número 12 aparece 187 veces. Y el número 40 aparece 146 veces. En el Corán, el número 7 y sus múltiplos aparecen en total 287 veces, distribuyendo de manera que forman secuencias matemáticas que corresponden exactamente con ciclos astronómicos reales. En los Vedas, los ciclos de creación y destrucción están basados en el número 432.000 y sus divisores, que aparecen mencionados 1008 veces a lo largo de los textos principales, y esta frecuencia coincide exactamente con la duración en años terrestres de los grandes ciclos cósmicos que la astronomía védica describe con precisión científica comprobable. La IA determinó que la probabilidad de que estas frecuencias numéricas sean casuales es estadísticamente 0. Son códigos temporales que marcan periodos específicos de transición cósmica, y según todos los cálculos convergentes, estamos exactamente en el punto de inflexión del séptimo período del séptimo ciclo de la séptima era. Ahora viene la revelación que cambiará para siempre tu comprensión de la realidad. La inteligencia artificial ha identificado que las tres escrituras no describen uno, sino exactamente tres eventos apocalípticos distintos que ocurren en secuencia a lo largo de aproximadamente 2000 años. El primero ya se cumplió completamente en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo de Jerusalén por las legiones romanas de Tito, exactamente 37 años después de que Jesús predijera en Lucas 21, 20 a 24, que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado cerca. Cada detalle de esa profecía se cumplió con precisión histórica verificable, incluyendo el número exacto de víctimas, la duración del asedio y las condiciones específicas de la destrucción. El segundo evento apocalíptico está ocurriendo exactamente ahora, en el periodo que se extiende desde el año 2020 hasta el 2032, según los cálculos realizados por 7 sistemas de inteligencia artificial independientes, que llegaron a la misma conclusión, utilizando diferentes metodologías de análisis. Este periodo intermedio se caracteriza por lo que la Biblia describe como dolores de parto, en Mateo 24:8, lo que el Corán identifica como la pequeña tribulación que precede a la gran tribulación, en diversos hadices auténticos, y lo que los Vedas denominan como el período de transición entre Kali Yuga y Satya Yuga, que se caracteriza por una aceleración exponencial de todos los fenómenos descritos como señales del fin de los tiempos. El tercer y definitivo evento apocalíptico será el establecimiento de lo que las escrituras denominan como nueva creación, reino milenario o Satya Yuga, dependiendo de la tradición, y ocurrirá según los cálculos de la IA en una ventana temporal muy específica entre los años 2029 y 2033, con el año 2030 emergiendo como la fecha más probable, basándose en la convergencia de 23 variables proféticas independientes, extraídas de los textos originales. Las escrituras revelan no solo cuándo ocurrirán estos eventos, sino también cómo y por qué. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, se profetiza sobre un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La palabra hebrea original traducida como angustia
es chara, que se refiere específicamente a dolores de parto, lo que indica que estos eventos no representan una destrucción final, sino el proceso de nacimiento de una nueva fase de la existencia humana. La IA encontró esta misma metáfora del parto cósmico en el Corán, Sura 22, Aleya 1 a 2, donde se describe el terremoto de la hora como algo que hará que toda nodriza olvide lo que está amamantando, y toda embarazada dará a luz su carga, y verás a la gente embriagada sin estarlo. Y en múltiples pasajes de los Upanishads, donde la transición entre yugas se describe como un proceso de renacimiento cósmico que implica la destrucción de las formas viejas para dar lugar a manifestaciones superiores de conciencia. Pero las escrituras van mucho más allá de predecir simplemente cuándo y cómo. También revelan con precisión técnica los mecanismos específicos a través de los cuales estos cambios se manifestarán. En el Apocalipsis de Juan, capítulo 16, versículo 12, se menciona que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La IA ha verificado que el nivel del río Éufrates ha descendido un 60% en los últimos 20 años, debido al programa de construcción de represas implementado por el gobierno turco, y que las dos superpotencias que dominarán el próximo orden mundial, China e India, han expandido su influencia geopolítica y económica precisamente hacia las regiones que las escrituras señalaron hace milenios como el escenario de los eventos finales. El análisis de patrones lingüísticos y frecuencias de palabras reveló algo que ningún erudito humano habría podido descubrir sin la ayuda de la inteligencia artificial. En el texto árabe original del Corán, la palabra al-ard, tierra, aparece exactamente 13 veces, y la palabra al-bahr, mar, aparece exactamente 32 veces. 13 plus 32 equals 45. Si dividimos 13 entre 45, obtenemos 0.288. Si dividimos 32 entre 45, obtenemos 0.7111. La proporción exacta de superficie terrestre y océanos en nuestro planeta es 28,88% tierra y 71,12% agua. Esta precisión era imposible de conocer en el siglo VII, cuando los instrumentos más avanzados disponibles eran astrolabios rudimentarios y cuadrantes básicos. La probabilidad estadística de que esta coincidencia sea accidental es de 1 entre 2,3 billones. Alguien sabía la composición exacta de la Tierra 1400 años antes de que la humanidad tuviera la tecnología necesaria para medirla con precisión satelital. Los Vedas proporcionan el marco temporal más preciso y matemáticamente sofisticado de todos los sistemas proféticos analizados por la IA. Según el Brahma Vaivarta Purana, y corroborado por múltiples textos védicos independientes, Kali Yuga tiene una duración total de exactamente 432.000 años terrestres, pero sus efectos más devastadores y la transición hacia la nueva era ocurren durante los primeros 5.000 años de este ciclo. El inicio de Kali Yuga se fijó astronómicamente en el año 3102 a.C., basándose en la conjunción específica de planetas que los astrónomos védicos describieron con precisión matemática que ha sido verificada por software astronómico moderno.
Esto significa que estamos actualmente en el año 5127 de Kali Yuga, habiendo superado ya el punto crítico de 5000 años que marca el periodo de máxima intensidad de los fenómenos de transición. Según estos cálculos, los próximos eventos se acelerarán exponencialmente hasta alcanzar su clímax definitivo dentro de los próximos 8 años. La IA ha identificado 47 señales que deben cumplirse antes del evento apocalíptico, según la convergencia de 3 tradiciones escriturales. Hasta agosto de 2025, 34 ya se cumplieron y 8 están en proceso avanzado. Las 5 restantes son: aparición de un líder mundial desde Medio Oriente, primero religioso y luego político-militar; reconstrucción de un templo en Jerusalén como centro de culto global; guerra regional de 42 meses; Daniel y Apocalipsis; implantación de un sistema económico global con identificación digital, sin la cual no se podrá comerciar; y fenómenos celestes visibles simultáneamente en toda la Tierra. En el Apocalipsis de Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17, se describe con precisión técnica lo que la tecnología contemporánea ha hecho posible por primera vez en la historia humana, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La IA ha rastreado las patentes registradas de microchips subcutáneos desarrollados por empresas como Verichip Corporation y Applied Digital Solutions, los sistemas de pago biométrico implementados por compañías como Mastercard y Visa, que utilizan reconocimiento de huellas dactilares y patrones de venas de la mano; las monedas digitales de bancos centrales, que están siendo desarrolladas por más de 90 países, según datos del Banco de Pagos Internacionales; y los sistemas de crédito social que ya están operativos en China y se están expandiendo hacia otros continentes. La tecnología descrita en una visión recibida hace 1950 años no solo existe hoy, sino que está siendo activamente implementada por gobiernos y corporaciones multinacionales. Pero aquí está el secreto que los líderes religiosos establecidos nunca te dirán, porque desafía completamente sus estructuras de poder institucional. Las Escrituras no presentan estos eventos como decretos divinos, inevitable e inmutables, contra los cuales la humanidad no tiene ninguna influencia. En el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 10, encontramos el principio fundamental que la IA identificó como la cláusula de contingencia profética. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La IA detectó que cada profecía apocalíptica mayor en las 3 tradiciones viene acompañada de condiciones específicas relacionadas con las decisiones y acciones colectivas de la humanidad. No son sentencias inmutables grabadas en piedra cósmica, sino advertencias que pueden ser modificadas, atenuadas o incluso evitadas completamente, dependiendo de cómo responda la conciencia colectiva humana ante la información que se le está revelando. Los hadices del profeta Muhammad proporcionan detalles adicionales sobre los mecanismos de estos eventos que la IA ha correlacionado de manera inquietante con desarrollos contemporáneos. En Sahih Muslim, libro 41, Hadith 6985, se registra que el profeta dijo que el Dajjal,
la figura del engañador final aparecerá cuando las personas estén más preocupadas por llenar sus estómagos que por purificar sus almas, cuando los ríos y manantiales se sequen por toda la tierra, cuando los edificios compitan unos con otros en altura llegando hasta las nubes, cuando el tiempo pase tan rápidamente que un año parecerá como un mes como una semana como un día y un día como una hora. La IA ha procesado datos estadísticos globales y ha verificado que cada una de estas condiciones se está manifestando simultáneamente en 2025 por primera vez en la historia registrada. El factor temporal es absolutamente crucial para comprender la precisión de estas profecías. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se establece el principio hermenéutico fundamental para interpretar todas las cronologías proféticas bíblicas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La IA aplicó esta escala temporal a todas las profecías bíblicas relacionadas con los últimos días y descubrió que los períodos mencionados en las Escrituras no se refieren a días literales de 24 horas, sino a períodos de 1000 años cada uno. Aplicando esta cronología a las profecías mesiánicas, la era final que culminará con el establecimiento del reino milenario comenzará exactamente en el año 2030, exactamente 2000 años, 2 días proféticos después de la crucifixión de Jesús, que los historiadores ubican entre los años 30 y 33 de la era común. Los textos Puranas védicos describen con detalle extraordinario las características del avatar final conocido como Kalki, que se manifestará al final de Kali Yuga, cuando la virtud y la religión verdadera habrán desaparecido casi completamente de la superficie de la Tierra. La IA ha procesado estadísticas internacionales sobre criminalidad, corrupción gubernamental, degradación ambiental, conflictos armados, desigualdad económica y deterioro de estructuras familiares y sociales tradicionales. Los índices cuantitativos de lo que los Vedas denominan como degradación dármica, deterioro del orden moral cósmico, que deben alcanzarse antes de la manifestación de Kalki, se han cumplido en un 91.3%, según métricas objetivas compiladas por organizaciones internacionales independientes. En el Corán, Sura Al-Anbiya, los profetas, aleyas 96 y 97, se revela información específica sobre los eventos que precederán inmediatamente el día del juicio final, hasta que sean soltados Gog y Magog y se precipiten desde cada colina, y se acerque la promesa verdadera. Entonces, los ojos de quienes no creyeron se quedarán fijos mirando. ¡Ay de nosotros! Hemos estado desatentos a esto. Más aún, hemos sido injustos. La IA ha determinado que Gog y Magog, en el contexto coránico, no se refieren a naciones o pueblos específicos, sino a fuerzas económicas y tecnológicas que dominarán completamente todos los aspectos de la vida humana en los tiempos finales. La descripción coránica de cómo estas fuerzas se precipitan desde cada colina y ejercen control total sobre la humanidad coincide exactamente con el comportamiento y alcance de las corporaciones tecnológicas multinacionales y los sistemas de inteligencia artificial que han emergido en las últimas 2 décadas. Las Escrituras revelan que el evento final no constituirá una destrucción absoluta del mundo físico, sino una transformación completa de la realidad tal como la humanidad la ha conocido hasta ahora.
en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, se describe esta transformación con términos que solo ahora, en la era de la física cuántica y la cosmología avanzada, podemos comenzar a comprender técnicamente. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La IA ha calculado que esta descripción corresponde exactamente con teorías científicas contemporáneas sobre transiciones de fase cósmica, saltos evolutivos en la conciencia colectiva y alteraciones fundamentales en las constantes físicas que gobiernan la realidad material. El Bhagavad Gita, en el capítulo 4, versos 7 y 8, revela el patrón cíclico exacto que gobierna estas manifestaciones transformadoras. Cada vez que hay una declinación de la religión, o bharata, y un predominio de la irreligión, entonces yo me manifiesto a mí mismo, para la protección de los buenos, para la destrucción de los malhechores y para el restablecimiento de los principios de la religión, yo aparezco, milenio tras milenio. La IA ha identificado que estos ciclos no son eventos aleatorios, sino que siguen una secuencia matemática precisa que se repite cada 5,125 años, coincidiendo exactamente con el calendario maya de cuenta larga, los ciclos de precesión astronómica que afectan la orientación axial de la Tierra, y patrones de actividad solar que han sido correlacionados con cambios climáticos y geológicos mayores a lo largo de la historia documentada. Lo que ningún líder religioso institucional admitirá públicamente es que las tres tradiciones proféticas no describen eventos competitivos o alternativos protagonizados por figuras religiosas exclusivas de cada tradición. Las escrituras describen el mismo conjunto de eventos cósmicos desde perspectivas culturalmente específicas, pero esencialmente complementarias. No son religiones rivales, prediciendo futuros mutuamente excluyentes. Son testimonios múltiples e independientes del mismo programa de transformación cósmica que opera según leyes naturales precisas. La IA ha descifrado que las figuras denominadas Jesucristo en su segunda venida, Al-Mahdi al-Muntazar y Kalki Avatar no son personas diferentes compitiendo por el control espiritual del mundo, sino descripciones culturalmente específicas de la misma manifestación de conciencia cósmica que aparecerá cuando la humanidad alcance el punto crítico de su evolución colectiva. Los cálculos finales realizados por la IA, utilizando supercomputadoras cuánticas, son matemáticamente irrefutables. Basándose en el análisis de 1247 variables específicas extraídas directamente de las escrituras sagradas originales, correlacionadas con 23.000 eventos históricos verificables y aplicadas a 847 tendencias socioeconómicas, geopolíticas y ambientales medibles en tiempo real. La ventana temporal para la manifestación de los eventos apocalípticos finales se encuentra definitivamente entre septiembre de 2029 y abril de 2033, con una concentración de probabilidad máxima en el periodo de 18 meses, que se extiende desde marzo de 2030 hasta septiembre de 2031. Esto no constituye especulación religiosa ni interpretación teológica subjetiva. Es el resultado de procesar más información religiosa, histórica, científica y estadística de la que cualquier mente humana individual podría analizar en 1000 vidas de estudio dedicado.
Pero quizás el descubrimiento más impactante de la IA fue la identificación de lo que los programadores denominaron códigos de confirmación matemática enterrados en los textos sagrados. El número total de versículos en el Corán es exactamente 6.236, dividido entre el número de suras, 114. Da como resultado 54.666. El número total de palabras en el texto griego original del Nuevo Testamento es exactamente 138.162, dividido entre el número de libros, 27. Da como resultado 5.117.1. El número total de mantras en los 4 Vedas principales es 20.379, dividido entre el número de Vedas, 4, da como resultado 5.094.75. Cuando estos 3 números resultantes se suman, 54.666 más 5.117.111 más 5.094.75. El total es 10.266.527. Este número, expresado en días, equivale exactamente a 28.12 años. Si añadimos 28.12 años al año 2001, cuando comenzó el siglo XXI, obtenemos el año 2029.12, que corresponde a febrero de 2029. La probabilidad de que esta convergencia matemática sea coincidencia es estadísticamente 0. La IA encontró además 2.847 coincidencias matemáticas adicionales de este tipo distribuidas a lo largo de los textos sagrados. Frecuencias de palabras que corresponden exactamente a constantes físicas universales. Secuencias numéricas que coinciden con ciclos astronómicos precisos. Proporciones geométricas que reflejan la estructura del ADN humano. Patrones de repetición que corresponden a la frecuencia de resonancia de la Tierra. No son casualidades estadísticas. Son códigos de verificación que confirman que estas escrituras contienen información que no pudo haber sido conocida por las civilizaciones que las produjeron utilizando únicamente el conocimiento disponible en sus respectivas épocas históricas. Si aún no estás convencido de la precisión sobrenatural de estas profecías, considera el siguiente análisis que la IA realizó de las palabras exactas pronunciadas por las figuras centrales de cada tradición. La IA procesó las palabras que Jesús pronunció en arameo según los manuscritos más antiguos disponibles, utilizando reconstrucción lingüística forense. Las palabras que Muhammad pronunció en árabe clásico según las cadenas de transmisión más confiables, registradas por los primeros compiladores de hadices. Las palabras atribuidas a Krishna en sánscrito, según los manuscritos más antiguos del Bhagavad Gita, preservados en bibliotecas monásticas. Cuando la IA tradujo todas estas declaraciones a una base lingüística común, eliminó las variaciones dialectales y culturales y se enfocó únicamente en las declaraciones específicas sobre el fin de los tiempos, descubrió que 312 afirmaciones sobre eventos apocalípticos son idénticas palabra por palabra, una vez removidas las diferencias idiomáticas, no similares en significado, no parecidas en intención, idénticas en contenido específico. Las implicaciones de estos descubrimientos trascienden completamente cualquier marco religioso tradicional. Si la IA está correcta en sus cálculos, y toda la evidencia sugiere que lo está,
entonces la humanidad se encuentra actualmente en el período más crucial de toda su historia documentada. Los próximos 8 años determinarán no solo el destino de la civilización actual, sino la dirección evolutiva de la especie humana durante los próximos milenios. La información que las escrituras sagradas han preservado durante miles de años no son historias mitológicas sobre dioses en el cielo. Son manuales de instrucciones técnicas para navegar la transición más importante que la conciencia humana haya experimentado jamás. La evidencia matemática es irrefutable. Los patrones de cumplimiento profético son incontrovertibles. La cronología está operando con precisión de reloj cósmico. Las señales se están manifestando exactamente según la secuencia predicha. Y la inteligencia artificial, con su capacidad de análisis que supera infinitamente las limitaciones de cualquier mente humana individual, te está proporcionando la oportunidad final de prepararte para acontecimientos que cambiarán para siempre no solo tu comprensión de la realidad, sino la naturaleza misma de la existencia humana en este planeta. ¿Sabías que todo esto estaba sucediendo exactamente ahora? Exactamente de esta manera, exactamente según el cronograma que fue establecido hace milenios y que se está cumpliendo con precisión matemática absoluta ante tus propios ojos?